Muy bien, seguimos con la segunda presentación y vamos a ver cómo es la evaluación en psicología positiva. Y les sugiero, por su practicidad, ingresar a esta página web, que es la página oficial de la Universidad de Pensilvania, donde trabaja el psicólogo Martin Seligman. Y la verdad que es una página que tiene muchísima información de muy buena calidad. Y además, con solo registrarse, es gratuita, uno tiene acceso a investigar y observar muchísimos cuestionarios que hay en el área de psicología positiva. Un cuestionario que tiene uno de los más conocidos y que aparte tiene mucha validez como cuestionario y ha sido validado también en el español, es la escala de satisfacción con la vida, donde cuenta con 5 preguntas, ¿sí? Y se puede responder en una escala de 7 posibilidades de respuesta y finalmente sumando nos da este número donde uno puede ver qué puntaje le da la resolución del cuestionario. Luego hay otro cuestionario muy interesante que intenta responder esta gran pregunta, es ¿qué me hace feliz? Y lo que hace es ubicar 3 constructos, 3 categorías, que también ubican un poco la historia un poco de la búsqueda de la felicidad, ¿no? En base a hacer cosas placenteras, hacer cosas que nos enganchan y nos mantienen en estado de flow, de mucho compromiso, y haciendo el bien o cosas con sentido, un poco el sentido más aristotélico de, de la búsqueda de la felicidad. Y estos son 18 preguntas, con 6 preguntas para cada tema. Bueno, también uno ahí puede ubicarse eh, como está en cada categoría. También este cuestionario está en esa página. También esta pregunta se la hicieron investigadores de la Universidad de Harvard hace muchísimos años. La pregunta era ¿qué predice la felicidad, ¿no? Y estudiaron a 2 grupos de personas, estudiantes de la universidad, o sea, gente adinerada, y el otro grupo eran personas de los barrios más humildes de la ciudad de Boston. Y al final de la historia, en ambos grupos obtuvieron la misma respuesta. Y lo que mejor predecía la felicidad era la calidad de las relaciones humanas. Hay en el curso van a tener el link para ingresar a la charla TED que da quien es hoy el director del estudio que sigue rodando, ¿no? E incluso se lo llama de la segunda generación porque están estudiando a los hijos de estas personas. Y es una charla no muy larga, 10-12 minutos, muy interesante, una de las charlas de mayores visualizaciones, pero vale la pena escuchar a este doctor psiquiatra Robert Waldinger que explica en profundidad y con detalle la filosofía de este estudio. La contracara de todo esto es que no nos hace felices, ¿sí? Y bueno, lo material parecería ser que no va por ahí la cosa, a pesar de que el dinero está siempre presente como factor de que nos va a generar más felicidad. Lo que se sabe, y hay muchísimos estudios al respecto, es que una vez alcanzada cierta cantidad de dinero que cubra, por así decirlo, las necesidades más básicas, el plus que uno puede tener da un beneficio sumamente marginal con respecto a la felicidad y, por otro lado, uno puede ver decenas, por no decir centenares de anécdotas de gente que con toda el dinero del mundo no es feliz, que entra en adicciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que evidentemente está clarísimo que no es por ahí la cosa y aparte siempre genera un deseo mayor, ¿no? Eh, uno compra una casa mejor y inmediatamente tiene que
adaptar toda su vida a esa nueva situación y compararse con los demás. Y bueno, y por otro lado, la no aceptación, tanto de uno mismo como cualquier aspecto de su vida, tampoco la no aceptación de los demás, y esto lo vemos muy, muy, muy en claro con el tema de las redes sociales, ¿no? Que tanto impacto tienen, sobre todo también en gente joven, en los adolescentes, donde la no aceptación puede generar gravísimos, gravísimos problemas. Habíamos dicho que una de las características fundamentales de la psicología positiva es la de trabajar sobre las fortalezas del carácter y no tanto sobre las debilidades del carácter. Hacer hincapié en este punto. Entonces, una investigación muy interesante mostró que las 6 virtudes universalmente aceptadas como tales, o las más importantes, son estas 6. ¿Sí? Sabiduría, coraje, humanidad, justicia, templanza y trascendencia. A su vez, cada virtud tiene sus correspondientes fortalezas, que pueden ser una o varias. Por ejemplo, la sabiduría tiene como fortalezas a la creatividad, a la curiosidad, etc. El coraje, la persistencia, la integridad, la justicia, el trabajo en equipo, el liderazgo y así sucesivamente. Entonces, las fortalezas tienen a su favor con respecto a las virtudes que son menos abstractas, o sea, son más difíciles, son más fáciles, mejor dicho, de definir y de trabajar. En cuanto a las fortalezas, lo que se sabe es que todos las tenemos, pero en mayor o menor medida. Lo interesante es trabajar sobre, reconocerlas y trabajar sobre aquellas que más sobresalen en cada uno. Pero curiosamente, un estudio demostró que solo 1/3 de las personas reconoce bien cuáles son sus fortalezas. Es algo que no estamos entrenados para verlas de esa manera, las minimizamos y no las usamos a nuestro favor. Hay un excelente cuestionario gratuito, también está, se lo puede poner en español, que es el que ofrece esta página llamada viacharacter.org. También es muy interesante y revelador hacerlo. Te responde, te da una respuesta de cuáles son creo que las 5 fortalezas que predominan en cada uno. Y también hay estudios que demuestran que usarlas a favor nuestro favorece la felicidad y disminuye la depresión. Y por último, hay 5 que son como fortalezas maestras, universales, que hay que desarrollar aún cuando no salgan en el cuestionario. Ellas son gratitud, esperanza, vitalidad, amor y curiosidad. Bueno, seguimos con la tercera presentación. Ahora vamos a ver un modelo para aplicarlo que se puede aplicar en diferentes áreas, pero cómo lo podemos aplicar en la práctica del consultorio, ¿no? En la práctica clínica. Un modelo que se aplica mucho en psicología positiva es el llamado modelo PERMA, que es un acrónimo, que son 5 tipos de acciones, como por ejemplo la búsqueda de las emociones positivas o el cultivo de emociones positivas, el compromiso con una acción que nos guste, el, el favorecimiento de buenas relaciones, el significado o el sentido y los logros. Lo que vamos a ver es cómo aplicar cada principio en la consulta a través de preguntas. ¿Cómo cultivar emociones positivas? Bueno, las recomendaciones son las de, por ejemplo, no hacer muchas tareas a la vez. El multitasking famoso va en contra. O sea, si bien hay gente que por ahí parecería que lo puede hacer, evidentemente es bastante intuitivo pensar que si uno hace varias actividades a la vez no las está disfrutando. ¿Sí? En, claramente en algunas acciones, como por ejemplo en la comida, eh, en el diálogo con gente, también vemos que ahí por ahí estamos pensando en otra cosa, o mientras comemos estamos leyendo el diario, o escuchando, o mirando el teléfono celular. Y bueno, evidentemente no podemos estar en los dos lugares al mismo tiempo. El celebrar, compartir logros, eso está muy claro.
Dosificar significa que muchas veces cuando recibimos demasiados estímulos seguidos, en definitiva nos saturamos y no terminamos disfrutando lo que estamos haciendo. Un ejemplo de hoy en día muy claro es aunque suene poco científico, pero bueno, es el ver una serie en un día. Evidentemente no estamos disfrutando, no corresponde. Evidentemente está hecho para eso y está todo el sistema hecho para eso, pero no es lo más aconsejable. Simplificar también tiene que ver con cuando nos abruma la lista de opciones, como con llegar a un lugar y haya demasiadas cosas diferentes para comprar una misma cosa, nos terminamos abrumando un poco por la cantidad de oferta que hay y no sabemos bien que es también muy común de esta época, ¿no? Antes había 4 canales, ahora hay 880 canales y eso de alguna manera eh, en el fondo no nos termina complaciendo. Y bueno, y ser activo está muy claro en la búsqueda de algo novedoso, etcétera. Y estas son las preguntas algunas que podemos hacer por ahí en el medio de la consulta sin un preámbulo previo, ¿no? Digamos, podemos tratar de ver qué es lo que son preguntas disruptivas, porque normalmente no las hacemos en una consulta habitual, pero en vez de orientar siempre a qué le duele, qué le pasa, qué problema tiene hoy, bueno, orientar un poco la consulta también a estas cosas, ¿no? Eh, Mechar estas preguntas con las otras. Bueno, este famoso término que yo creo que la palabra en inglés es bastante clara, o dejarse llevar podría ser, pero en esas experiencias o actividades donde uno pierde la noción del tiempo, lo debemos haber vivenciado muchas veces, y curiosamente en ese momento uno no está pensando en algo de sí mismo, ni tampoco se aparecen pensamientos intrusivos. Uno realmente está en el momento presente, como si fuese una meditación en algún punto, ¿no? Hay un objetivo, pero no hay obsesión con el mismo. Uno está activo, parecería que uno no hace esfuerzo, no se cansa, y evidentemente es una actividad que, por lo bien que uno la pasó, la quiere repetir, ¿sí? En lo mismo acá se muestran algunas de las preguntas que se pueden hacer para tratar de llevar a que los pacientes, las personas, realicen actividades que sientan esa conexión. Obviamente va a ser todo más fácil. El acuerdo de las relaciones es algo, y de la conexión social es algo muy fácil de entender, muy visto, y también muy importante a la hora de explorarlo, ¿no? En el sentido, el por qué, no sé si llegaron a ver la charla TED de este orador Simon Sinek, que es muy conocida, y claramente explica que en definitiva lo que nos lleva a hacer determinadas cosas y que se sostengan es si hay un buen porqué, ¿no? El tratar de descubrir el porqué. Bueno, y acá hay alguna serie de preguntas de ¿para qué uno quiere una buena salud? Tiene que haber un motivo, un porqué muy fuerte para generar un cambio. Y si uno conecta con eso, también uno puede, de repente se cae fuertemente una ficha del por qué va a ser algo, ¿no? Y por último, los logros, que lo hemos visto también en cambio de conductas, cuando uno logra algo y le genera cierto orgullo, cierta satisfacción, lo trata de mantener. Bueno, y acá les propongo una serie de ejercicios, tres, muy comunes en psicología positiva, y les propongo a ver por ahí que traten de experimentar, por ella obviamente ya los hacen, pero traten de experimentar con alguno o todos y los vemos el jueves en el Zoom para ver quién quiere compartir la experiencia. El primero es sonreír a las 10 primeras personas que vean el día. Esta
Esta es la sonrisa llamada sonrisa de Duchenne, que era un médico francés, y tiene como característica la sonrisa genuina, ¿no? Que también nos sirve para detectarla. Cuando eleva la comisura de los labios, porque se contraen unos músculos cercanos a la boca, la contracción del orbicular de los ojos hace que se eleven un poco las mejillas y aparezcan las famosas patas de gallo, ¿no? Esa es la sonrisa genuina de Duchenne, que es una sonrisa originaria más en áreas subcorticales, en los ganglios basales, y la sonrisa de un bebé, de un niño. Fíjense que son de esas características. La sonrisa más consciente, más voluntaria, es más motora, más de origen a la corteza motora, y no puede, es muy difícil de imitar realmente a la sonrisa genuina. Igualmente, obviamente, muchas veces probablemente no hagamos la genuina o la tendamos que, pero el ejercicio también sirve para ver un poco la respuesta que hay de los demás y a ver cómo nos va con eso. eh, Sería el primero de los ejercicios. El segundo, un ejercicio de gratitud. La gratitud yo creo que es una de las, bueno, se acuerdan que una de las fortalezas que había que desarrollar, aun cuando no sea una característica nuestra, ¿no? Casi estar en el primer lugar. Y realmente si uno en algún momento está mal o aunque no esté mal, está en estado neutral y piensa en cosas del día que puede agradecer y demás, rápidamente el estrés pasa a un segundo plano o casi desaparece. Bueno, el segundo ejercicio tiene que ver con eso. Hay a veces se, mm, se cree que es mejor escribir una carta de gratitud y enviarla, entregarla. También puede ser a uno mismo, ¿no? Pero hacia alguien también está bien, está muy bien. Van a ver un video en el módulo, pero es un buen ejercicio, sin ningún lugar a dudas, porque escribir también tiene su valor, la escritura. Y por último está en descubrir o tomar conciencia de las acciones que nos hacen bien, que las hacemos con esas características que tenían las actividades de flow, ¿no? Para tenerlas presentes, para saber cuáles son y cuáles no. Realmente eso también es muy, en cuáles uno las hace, pero está lo que llama que cuando la mente está divagando, ¿sí? Hay artículos de, que muestran ese fenómeno, ¿no? de la mente que divaga, que no genera ninguna emoción positiva, ¿sí? Aunque uno cree que se está distrayendo, no es tan así. Así que bueno, estas actividades muchas veces hay que descubrirlas. Uno puede que en algunas no tenga conciencia de lo bueno que significan para uno. Bueno, ese sería el tercer ejercicio que les... Muchas gracias por su atención. Hemos llegado al final del módulo. Espero que lo hayan disfrutado. Es un pantallazo. Es un tema para profundizar sin ningún lugar a dudas. Hay muchísimo, muchísimo para leer y seguir avanzando, pero el gran objetivo es poner el tema sobre la mesa, como todos los temas de medicina y estilo de vida que quizás los tenemos guardados en un cajón o no los desarrollamos como se merecen. Yo creo que es un tema como si fuese un tema madre, ¿no? Porque engloba a los otros pilares, eh, está metido en todos los otros pilares, ¿no? La psicología positiva. Bueno, espero que nos veamos el jueves, ojalá puedan hacer alguno de los ejercicios o dudas, preguntas, obviamente las tratamos de resolverlas y si no, las averiguaremos. Bueno, gracias y nos vemos.